opción, una alternativa para aquellos casos en los que la destilación no puede realizarse, o si se realizan, los rendimientos de separación no son buenos. Y hay ciertas razones fundamentales en algunas de ellas para lograr aquello. Pero para empezar debemos decir que la destilación nosotros la destilación nosotros la basábamos en la diferencia de productos de ebullición, volatilidad, etc. Pero considerábamos sustancias que son químicamente semejantes, en lo que básicamente las moléculas tienen, es decir, las propiedades similares, el tamaño variará y alguna otra propiedad más, pero químicamente semejantes. Quizás en la extracción la naturaleza química no necesariamente es la misma, sin embargo se convierte en una opción frente a la destilación. La razón fundamental podemos pensar es trabajar con esta operación en vez de la destilación, básicamente son dos. Nosotros habíamos dicho que la destilación siempre es un método que me permite obtener rangos de pureza más o menos, digamos, apreciables, pero no significativos en gran medida. Y decíamos nosotros, ¿cuál era la razón? Es que los puntos de ebullición no son muy separados y ocurre de que en este tipo de mezclas que es de una sola etapa, entonces difícilmente se puede lograr. Entonces, cuando ya los puntos de ebullición se acercan más, la destilación siempre no funciona, o su rendimiento es bajísimo. Entonces, habíamos recurrido a la rectificación y nos quedábamos en la idea de que, claro, cuando las volatilidades son parecidas, puntos de ebullición parecidos, rectificación. Pero también a lo largo de lo que hemos ido viendo, hemos visto de que eso tampoco es para siempre. Cada vez que los puntos de ebullición de los componentes de la mezcla se acercan más, obviamente que la separación es más dificultosa, o en su caso la altura de la columna es mayor. Cuando nosotros tenemos puntos de ebullición cercanos y queremos lograr grandes altos grados de pureza, lo podremos hacer quizás, pero ya los costos de inversión de columna, altura de columna, etc. son prohibitivos. Así que en algunos casos ya prácticamente esa propiedad que se aprovechaba para poder separar los componentes no funciona. Entonces ahí es donde la otra opción también se puede dar, que es la extracción química. En destilación nosotros hablábamos de que la propiedad que permitía aquello era los puntos de ebullición de los componentes, las volatilidades. En este caso, de igual manera, bueno, así como nosotros hemos visto en la absorción, el tema de la separación de los componentes por extracción se basa fundamentalmente en la solubilidad que pueda tener el soluto que inicialmente se encuentra en la mezcla, de la cual queremos separar, y obviamente ese soluto, si se encuentra en una mezcla homogénea, es porque su diluyente, el otro componente que se encuentra, que tiene que ser una especie solvente, pues le permite y tiene una gran solubilidad de ese diluyente. Pero la idea es de que cómo hacemos para separar de ese diluyente. Pues la verdad es de que hay que hacerlo nomás ¿Y qué características debiera cumplir ese otro componente que es un líquido extractor que se llama? ¿Cuál es la principal característica o requisito que debiera tener? El de que sea capaz, que tenga una gran solubilidad por el soluto. Entonces, nosotros tenemos una disyuntiva. Yo ando maravillosamente bien con mi diluyente, pero viene otro y me quiere captar y por lo tanto, si hay una gran afinidad, una gran solubilidad, pues lo va a hacer. Entonces es como si los dos solventes, uno llamado diluyente, vamos a empezar a ponerle la nomenclatura, y el otro que es el disolvente, compiten por el soluto. Muy esquemáticamente podemos decir nosotros que esta va a ser nuestra mezcla original
que va a estar compuesta por el soluto y su solvente en el que se encuentra, ¿no es cierto? Que se encuentra en mayor proporción, que le vamos a llamar diluyente. Por el momento no vamos a hablar de la nomenclatura, nada, solamente de los nombres. Esa es nuestra mezcla. Lo estamos viendo desde este punto de vista porque la propiedad que vamos a utilizar va a ser la solubilidad, pero en realidad es una mezcla de dos líquidos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, obviamente podríamos haberlo hecho con destilación. Pero bueno, aquí entonces, a diferencia de la destilación, que no incorporamos ningún agente material, solamente vapor, porque no hay otro líquido, gas, sólido que intervenga, aquí sí que vamos a poner un líquido extractor, que va a ser el que justamente extraiga al soluto de esa mezcla. Y a este líquido extractor obviamente tiene que ser otro solvente, y por lo tanto le vamos a llamar disolvente por el momento. Y a este diluyente. Bueno, esa más o menos es la idea. Ahora, lo que queremos es de que el soluto la migración, la difusión tiene que ser esa, que el soluto migre hacia el, para lo cual tendrán que tener una gran solubilidad, etc. Bien. ¿Qué necesitamos para lograr una transferencia de un componente desde una fase líquida a otra fase líquida? ¿Cuál es el principal requisito para que este proceso de transferencia se realice? ¿Cuál es el requisito para que el flujo realmente se produzca del soluto hacia el líquido? ¿Cómo lográbamos la separación en destilación del volátil de uno al otro en absorción en este? ¿Qué necesitábamos? ¿Cuál era la base? ¿Cuál era, digamos, la fórmula que nosotros pretendíamos para que esto ocurra? Que si no ocurría, o que si ocurría, no ocurría tan ridículo. Más allá de que en destilación aprovechamos la volatilidad, en absorción lo otro, solubilidad, también solubilidad, más allá de eso, ¿cuál es el requisito? Que si no, no se da. ¿Contacto gas líquido? ¿Contacto gas líquido? En términos generales, usted está hablando de gas líquido para la absorción, pero lo hagamos para los tres. Está bien, eso es, pero generalícelo. Tu compañero dice contacto gas líquido. Estamos en el camino, pero sí, eso podríamos particularizarlo quizás para la distribución, pero si lo queremos generalizar para destilación y ahora para extracción, ¿cuál es el requisito? ¿Cuál es la palabra clave de lo que acabo de decir? No, obviamente. ¿Diferencia entre fases? ¿Ah? ¿Diferencia entre fases? No, si ya lo han dicho prácticamente. ¿Qué diferencia? ¿Cuál es? Que si no, no hay prácticamente esa transferencia, esa difusión que vemos en la destilación. ¿Y cuál es el confort que nosotros tenemos que obligatoriamente darle para que ocurra eso? Que haya, lo ha dicho, pero bueno, ¿qué decir como la primera palabra? Que haya Contacto. contacto.
pero medio tacaño, que haya un íntimo contacto entre fases. Eso es fundamental. Cuando nosotros, ¿por qué? Porque si no hay el íntimo contacto entre fases, pues se van a saludar y se van a separar y no va a migrar el soluto. Ese íntimo contacto entre fases es la base para que haya la migración. Porque nosotros habíamos dicho también de que este tema es flujo potencial sobre resistencia y potencial es diferencia, en este caso de concentración. Y para que haya esa diferencia de concentración, pues tengo que ofrecerle las posibilidades de que migre. Y para que migre no voy a poner yo un tubo, un chorro que vaya uno y el otro por otro chorro con una gran masa compacta de cada uno de ellos. No, tengo que establecer un íntimo contacto. Por lo tanto, tengo que ofrecerles un área por unidad de volumen muy grande. Llámese relleno, llámese etapas. En las etapas burbujea, ¿no es cierto? Y ahí se establece un íntimo contacto. En relleno también hay esa resistencia, íntimo contacto. Área interfacial grande. Eso necesitamos toda la vida. Si no, no ocurre nada de eso. Entonces, hay que ofrecer ese área, ese gran área superficial para que ocurra esto. Ocurre, pero el problema es de que si está bien con este y va a estar mejor con este, es porque ambos tienen las mismas propiedades para con el soluto. ¿Y cuáles son esas propiedades? Sobre todo, fundamental, solubilidad. Ambos en realidad son solventes. Mira, y cuando tenemos solventes, lo más frecuente es de que entre diluyente y disolvente hay una cierta miscibilidad. Lo ideal es de que sean invisibles, que ni el uno vaya para allá ni el otro para acá. Cosa que cuando veíamos nosotros en absorción, el aire no se va a ir hacia el agua, no difunde, es evidente. El agua no va a ir hacia el aire, tiene su tensión de vapor, todo lo que quiera, tampoco difunde. El único que iba de un lado a otro era el soluto. Eso difícilmente lo podemos lograr acá. Por lo tanto, obviamente, si yo elijo un disolvente tremendamente específico, puedo hacer de que haya una miscibilidad, pero ¿cuánto me va a costar? Y entonces ahí empiezan otro tipo de cuestiones. Bueno, hay cierta miscibilidad. Por lo tanto, cuando ocurra este proceso de íntimo contacto y separación del soluto, lamentablemente lo más frecuente es de que se van a formar fases de 3 componentes. El soluto va a seguir con diluyente, el disolvente va a ir un poquito para allá, el soluto va a ir un poquito para allá. La idea más o menos, muy grosso, está en las diapositivas, que lo vamos a ver mejor. Solamente es una escuela de introducción esta, lo que va a ocurrir luego del íntimo contacto. Ya veremos cómo lo hacemos. Va a ocurrir de que se van a formar 2 fases. Una que va a ser rica en diluyente, va a tener algo de soluto, no se va a ir todo, y se va a colar algo de disolvente. Y la otra, fundamentalmente va a tener disolvente, va a tener obviamente soluto, porque esa es la idea, y se va a colar algo de diluyente. Entonces son 2 fases ternarias. Y ustedes preguntarán, esto es peor, estamos peor. Antes estaba como uno solito, vamos a estar con la actitud del 3. Pero bueno, esta es la primera etapa, podríamos decir, de lo que significa este proceso de separación por extracción. ¿Y qué hago? Menos mal que estas 2 fases que se forman ternarias y otra condición que también debe cumplir, porque este debe cumplir ciertos requisitos. Ya habíamos dicho que sea selectivo, ¿no es cierto? Para que no haya tanta posibilidad. Pero el otro requisito que debe cumplir y para que se forme es de que una vez que se mezcle las fases, aunque no es del todo
humanos de este, lo diré nomás como conté, que hay la diferencia de densidad. ¿Sí? Esta entonces densidad distinta que esta otra. Esa es, tenemos que tender a eso, y como que sí, justamente uno de los requisitos es de que generen fases ternarias, hasta ahí está bien, pero que sean de diferente densidad. Por lo tanto, esa diferencia de densidades es la que me va a permitir que una fase ternaria sea más liviana y la otra más pesada, o al revés, una menos liviana y la otra menos pesada, como quieran. Entonces la liviana va a estar en la parte superior y la pesada en la parte superior, y va a haber posibilidades de separar. Entonces esa diferencia de densidades me va a generar estas dos fases. Pero ¿qué hacemos? Mi idea era separar al soluto, purificarlo, elevarle la concentración. ¿Y dónde está el soluto? Ahora está acá. Porque aquí se encuentra un poquitito soluto, así yo debería haber escrito. Bueno, está acá. Entonces, se dice que esta operación de separación no es directa, porque la extracción en sí terminaría acá. Pero si termina ahí, no ha hecho nada. Entonces viene una nueva etapa, que es la recuperación del disolvente. Por dos cosas. Porque el disolvente es cargo, lo tengo que volver a usar. Y también acá, poquito pero igualito. Recuperación, a veces se justifica, del disolvente. Y yo puedo utilizar aquí evaporación, destilación, incluso yo podría utilizar, por más que sean tres componentes, con la finalidad de ahí ya por destilación aprovechar esa diferencia en estos casos, donde prácticamente esto es lo que hay. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar? Entonces, si yo recupero el disolvente para utilizarlo acá, entonces, ¿qué me va a quedar? Idealmente, me va a quedar soluto y el diluyente, que no lo voy a poder eliminar del todo, suponiendo que elimino del todo el disolvente, diluyente. Y ahí está. Bueno, eso es lo que se hace. A esto se llama mezcla original, a esto se llama líquido extractor, el solvente. A estas fases ternarias, la pesada, que es la que está rica en nutriente, se llama refinado. La liviana se llama extracto. Cuando recupero el disolvente, lo separo al disolvente, recuperación del disolvente, y me quedo con esto para diferenciarlo de esta mezcla ternaria y a esta ya binaria nomás, normalmente le ponen el nombre de producto, porque es un producto extraído. Y donde prácticamente también recuperando el disolvente, así lo pongamos, recuperando el disolvente, llevándolo acá, vamos a tener aquí al diluyente y al soluto en muy pequeña proporción. Y bueno, a ese tipo de producto, dependiendo si nos interesa el diluyente puro también, se denomina producto refinado, para diferenciar de estas mezclas ternarias. Y el esquemita lo vamos a volver a hacer mejor, exactamente en producción más. El esquemita básicamente, para poder entender un poco, sería ese. Siempre hablando de separaciones ideales. ¿Qué significa una separación ideal? Que cuando yo tengo el potencial, cuando tengo el delta de concentración, ¿hasta dónde puedo llegar? 100%. 100%. ¿No? ¿Hasta dónde? Sí es ideal 100%. ¿Perdón? Sí es ideal 100%, porque si es pero, bueno, ¿qué es 100%? Aquí hay un conflicto. A ver, 100% significaría que todo el soluto se va. ¿Se puede ir todo el soluto? ¿Cuál es el límite hasta donde yo puedo llegar cuando migra un componente?
¿Hasta dónde? Hasta el equilibrio. Hasta ahí llego. Y por eso hemos trabajado con las curvas de equilibrio, suponiendo que ese es el límite. Y después de eso todavía, como después hemos dicho, nos hemos arrepentido. No llega al equilibrio, es menos. Rendimiento. ¿No es cierto? Entonces, aquí también, suponiendo una cosa ideal, vamos a decir de que la condición máxima de lograr la separación en delta es hasta llegar al equilibrio. Y si llegamos al equilibrio, otra vez vamos a tener que trabajar con las curvas de equilibrio y con las líneas de operaciones. O sea, el concepto de separación, por más de que las propiedades que aprovechamos para aquello sean diferentes, el concepto es básicamente similar. Entonces, habrá que ver de trabajar con diagramas de equilibrio. Bueno, lo hicimos en destilación, mezclas binarias, lo hicimos en absorción, mezclas binarias. Aquí también la mezcla es binaria, pero por la miscibilidad parcial que existe generalmente entre los dos, vamos a tener mezclas ternarias. Y aquí es donde, aquí, cuando se forma íntimo contacto, vamos a íntimo contacto. Aquí es de aquí, equilibrio con de aquí, hasta ahí llegamos. ¿No es cierto? Hasta el equilibrio. Ya no más. Y después ya lo vamos a separar. Entonces, fíjense ustedes, yo estoy manejando un equilibrio del soluto en ambas fases refinadas, las dos son líquidos, en este caso, fase extracto, y estoy diciendo de que este proceso de contacto y migración del soluto va a ser hasta que se llegue al equilibrio, a la mierda. Entonces vamos a tener que trabajar con diagramas donde hay los tres componentes, que son los diagramas ternarios, ¿no es cierto? Ahora mismo. Más o menos por ahí va la idea, ¿de acuerdo? Entonces, veamos estas cuantas transparencias que sean la parte más o menos agradable del día lunes, sobre lo desagradable. Ya veremos. Esta máquina perfecta va a abandonar este mundo. Listo. Ahí está un poco de lectura nomás porque... ¿Qué dice? Definición. Bueno, ¿qué dice? Es una operación indirecta. Ya hemos visto por qué. Porque cuando termina la extracción como tal, no logramos la separación final. Hay que recuperar, hay que separar y eso ya es alguna otra operación. Bueno. Operación indirecta de separación de uno o varios componentes de una mezcla líquida mediante un disolvente inmiscible como ella. Eso es lo ideal. Y de distinta naturaleza química. Ahí está un poquito la diferencia como queda de destilación. ¿Sí? El líquido debe ser inmiscible y bueno, ya está. Aplicaciones. Separación. ¿Por qué se aplica esto? Y un poco por qué esto en vez de destilación. Dice, separación de componentes de mezclas líquidas homogéneas en los que no se puede, obviamente son homogéneas, no es de repente, sino a lo que estamos haciendo, no se puede aplicar la destilación, donde no se puede aplicar la destilación, que esa sí es una operación directa, porque yo calor, vapor, condensación, producto purificado. Ya está. Por alguna de las siguientes razones, no se están dando. Componentes de baja volatilidad, o volatilidad relativa cercana a la unidad. Eso hemos dicho, si bien se puede, pero buscamos 50.000 etapas, entonces ya el costo se encarece. En esos casos ya ni la rectificación sirve. Sustancias con puntos de ebullición elevados. ¿Por qué? Porque también esto hace de que cuando son elevados podemos, y nosotros en destilación tenemos que llegar hasta el punto de ebullición, entonces puede haber la posibilidad de descomposición hasta reacción química. Entonces, para esos puntos elevados no conviene la destilación. Mezclas diluidas
Generalmente cuando el grado de concentración del soluto es bajo, normalmente hay unas columnas de agotamiento que se llaman también stripping en destilación, pero para estas concentraciones bajas se adecua mejor la extracción que la destilación. Sustancias sensibles al calor, termolábiles, reversibles, por eso decíamos que para componentes de alto punto de presión. Formación de azótropos, porque de esa manera también nosotros el azótropo hace que el punto de ebullición sea el mismo y entonces en determinadas concentraciones no se puede separar por destilación. Diferencia con la destilación, dice. La extracción líquido-líquido se aplica a la separación de moléculas de distinto tipo químico. En cambio, en el otro caso, ya hemos dicho, son químicamente semejantes y básicamente de diferente tamaño, pero al mismo tipo químico. Aplicaciones de la extracción, refinación de aceites lubricantes, cuando queremos nosotros separar componentes no deseables en el producto final, también de aceites comestibles. Normalmente estos procesos se realizan en las etapas finales para tener un producto libre de cualquier tipo de impureza, no solamente de tipo color, sino que de aroma y sabor. Obtención de ácido acético anhidro, bueno, extracción de fenol a partir del producto final. Hay varias. Obtención de benceno tolueno también es una operación viable. Purificación de la penicilina. Bueno, en la parte metabólica también, cuando tenemos bajas concentraciones de productos valiosos. Bien. ¿En qué consiste? Un poquito lo que estamos hablando, aquí está estructurado. Poner en contacto una solución líquida, estamos hablando de la mezcla, de la que se desea separar uno de sus componentes, estamos hablando del soluto, con un disolvente adecuado. La palabra adecuado es la que, bueno, la palabra clave, después veremos. La mezcla, una vez que se pone en íntimo contacto, ahí dice en contacto, pero tiene que ser re íntimo, porque así nomás de saludarse no pasa nada. La mezcla debe dar lugar a dos fases líquidas, inmiscibles, eso es el requisito. Dos fases, una rica en la solución original, que se va a llamar refinado, y cuando hablamos de solución original estamos hablando básicamente de que se encuentre en mayor proporción, que obviamente es el bien. Y la otra rica en el solvente, ¿sí? Que es el que nosotros hemos incorporado, y que se le llama extracto. Pero como decíamos, son fases ternares. El soluto, por ser soluble en ambas fases, se repartirá entre diluyente original y solvente agregado. Y aquí está lo que, es decir, el requisito, el gran requisito que debe cumplir el extractor, que deba ser capaz de extraer al soluto en una proporción tal que no sea pues que se quede mitad y mitad, sino que la extracción sea con un alto grado de separación, si no, no tiene mucho sentido. Y ahí es donde hay que ser más selectivos. ¿En qué se basa? En la diferencia de la solubilidad del soluto entre las dos fases en equilibrio. ¿Sí? Esa es la solubilidad que tenga para cada uno. Aquí los dos solventes se disputan el mismo soluto. Esa más o menos es la realidad. A ver, un poco nos hablan de los pasos de esta operación de extracción. Primer paso, mezcla y contacto de la lubricación con el solvente. ¿Cómo lo vamos a lograr? A nivel industrial estamos diciendo. ¿Cómo logramos ese íntimo contacto? ¿Cómo lo logramos? Perdón, que entendí con agitadores. Obviamente que la agitación es una operación que por sí sola no ofrece nada, digamos. La agitación es, digamos, una especie de requisito en el caso de líquidos para lograr una mezcla, ¿sí? Pero eso es correcto, pero eso es a nivel de planta piloto, no sé, a nivel laboratorio, ya a nivel industrial, imagínense los volúmenes que tendríamos que
del diluyente hacia el disolvente. Lo hemos hecho todo el tiempo desde el primer día de clase. Por eso he dicho, no es desde el primer día de clases, sino desde después. ¿Cómo no logramos íntimo contacto? Mediante flujos en contracorriente paralelo. Mediante flujos en contracorriente, ¿dónde? En un equipo cualquiera. ¿Qué equipo? Torres. Torre. ¿Qué tiene la torre? Una corona. ¿Qué tiene? Platos. Eso. El íntimo contacto no hemos hablado de diferentes etapas. Y si no es de platos, puede ser de la columna íntimo contacto. Así lo logramos, ¿cierto? Plato, bandeja, lo que sea. Esa es la forma como un líquido se va a poner en íntimo contacto con el otro. Esa es. Es como dispersarlo, porque así más grande no pasa nada. Pues los de afuera se ponen en contacto y los de adentro ya. Mezcla y contacto de la alimentación con el solvente. Separación de las fases formadas, recuperación del solvente, lo que más o menos decíamos. Fíjense ustedes, en la primera muestra un esquema muy simple de lo que es la mezcla. Claro, tenemos los dos, agitación, mezclado. Y en la segunda parte ponemos un tacho de cantador, puede ser, donde por diferencia de densidades uno se viene abajo, el otro se viene arriba, y entonces vamos a quedar el liviano estrato y el refinado por abajo. Esa no es una torre, en realidad es un tacho de decantación, sedimentación, por diferencia de densidades. Y esto, de alguna manera, en un diagrama de bloques muy básico, muy elemental, me dice de que introduzco la alimentación L, introduzco el solvente B, y lo que saco de la caja negra va a ser un extracto ternario liviano y un refinado ternario pesado. Hasta ahí llegamos. Ahora, un poquito, si nosotros hablamos en forma discontinua, a nivel de altura, no sé, básicamente bajo volúmenes, entonces, ¿qué hacemos? Introducimos la alimentación, introducimos el disolvente. ¿Sí? Ahí los metemos. Creo que está por etapitas, así didáctico, este esquemita, que dice introducción de los componentes del proceso, agitación, para que haya una homogeneidad, para que todas las moléculas del diluyente se conozcan con las del disolvente. Íntimo contacto. Si no hacemos eso, no hay homogeneidad. Bien, íntimo contacto, y ahí se separan, las azules son las más livianas, es una mezcla ternaria, y la otra es una mezcla ternaria pero más pesada. Y ahí, por decantación, nosotros separamos. Y en un régimen continuo, tendríamos que alimentar permanentemente alimentación y disolvente, agitar esa mezcla homogeneizada, pasarlo a una etapa de decantación, donde se produce permanentemente, obviamente los tiempos son más o menos largos, la separación del extracto y del intestinal. Entonces, en los regímenes. Pero cuando este régimen continuo es muy básico y para volúmenes muy pequeños, si es continuo es porque necesito algo, y si necesito mucho volumen de producción, entonces ahí está lo que ustedes han dicho. Ejemplo sencillo, tenemos una mezcla de agua y ácido acético. El ácido acético es el soluto que quiero separar. Lo pongo en contacto con benceno, este líquido extractor tiene una gran solubilidad con el acético, pero no es insoluble con el agua. Entonces, las fases que se van a formar, la extracto liviana rico en solvente, benceno, va a tener el acético, ese es el objetivo, y algo de agua se va a colar. Y por el otro lado, la fase pesada va a ser fundamentalmente de agua, va a tener también por esa visibilidad parcial benceno, y va a quedar muy poco, esa es la idea, de ácido acético, porque lo separamos.
Entonces, estrato arriba, refinado. Esto de etapas múltiples lo dejemos por el momento. Pueden ser en contracorriente, paralelo, lo vamos a ver, pero como esta primera partecita no vamos a ver. Selección del disolvente, un poquito qué requisitos debiera cumplir, cuál es el perfil del solvente que queremos. Selectivo, o sea, que sea capaz de extraer selectivamente al soluto y no al otro. Pero bueno, eso tiene un cierto límite. Capacidad de disolvente, densidad de extracto y refinado muy diferentes. Tiene que ser tal que en la formación de las fases ternarias, ojalá que la diferencia de densidades de estas dos fases sea grande. ¿Y quién puede colaborar a que aquello ocurra? El líquido extractor. Entonces, habrá que si ya se tienen probados en todos los casos, cuáles generan una mayor diferencia de densidad, dependiendo de los componentes que se tienen en la mezcla también. Baja viscosidad. Saben ustedes de que las altas viscosidades dificultan los procesos de difusión. Entonces, presión de vapor ni muy alta ni muy baja. Aquí no hay mucho problema. Inerte, no tiene que reaccionar, obviamente. Que no sea corrosivo para el material donde se encuentra. Y de fácil recuperación de solvente. Porque yo no lo puedo botar, tengo que recuperarlo. Con eso tengo que trabajar. Así como en absorción, separábamos nosotros también y otra vez metíamos en distorsión, el líquido de solvente. Bien. Otra vez ya nos estamos dando equipitos. Veamos un poco eso. Combinación de mezclador y sedimentador. Bueno, un poquito ahí está la alimentación. Se agita, se introduce ya toda la mezcla y ahí es donde el extracto se puede visualizar que tiene una coloración más liviana. Ahí se encuentra la frontera de las fases de la liviana y de la pesada. Bueno, aquí ya empezamos a ver justamente las torres al nivel industrial, que son las que me permiten lograr ese íntimo contacto. Y esta es una torre de platos común y corriente, a diferencia de la destilación que tenía su entrada lateral, pero se bloquea con la entrada, se pone un tapón listo y ya está, estamos en absorción o extracción. Pero aquí los dos son líquidos, ese es el tema. Entonces, fíjense ustedes, ahí al líquido pesado lo metemos por arriba, entrada de líquido pesado, porque se supone que obviamente se va para abajo. Y por abajo ingresamos el líquido ligero. No es que el líquido se vaya por ahí, pero va a ser desplazado por el pesado. O sea, no le va a quedar otra cosa que estar siempre en la parte superior. Pero luego de que se produjo ese íntimo contacto. No está bien visualizado ahí el tema, es una columna de platos perforados, pero no se olviden, y ustedes lo saben, de que la piscinita que se forma es porque hay un rebosadero en los tubos de bajada y el líquido ligero va a ingresar como si fuese vapor, va a ingresar por los orificios del plato perforado y el líquido pesado va a bajar por los tubos y va a generar esa altura constante de nivel ahí, y entonces el ligero va a entrar por abajo, se va a poner en ese íntimo contacto y por ser ligero ir captando el soluto, pero por ser el extracto más ligero se va a ir hacia arriba y el otro va a ir hacia abajo. Ese es el fundamento. Ahí está, bueno, la interfaz principal, porque es el ligero el que está arriba, placas perforadas, los vertederos, la salida del líquido pesado por abajo y del ligero por arriba. O sea, básicamente el proceso es siempre contracorriente, que es mucho más efectivo. Estos son platos perforados. ¿Qué características tiene una columna de platos perforados para un proceso de separación por extracción? Varias etapas en contracorriente, claro. Cada plato es una etapa. Y ya tenemos nosotros varias etapas y está en contracorriente. Ustedes saben bien que cuando tenemos varias etapas el proceso de separación es mucho más efectivo, mejor todavía si es en contracorriente. Entonces, de esa manera nosotros estamos optimizando la separación. Alta capacidad y eficacia por ese mismo hecho, que tenemos varias etapas y encima está en contracorriente. Eso nos conduce a decir lo que está ahí abajo. La alta capacidad por los tamaños de las columnas, los diámetros, las alturas, etc.
Para sistemas de baja tensión superficial, no, porque si no la tensión superficial de alguna manera dificulta el proceso de separación. No hay mezclado, no tenemos un sistema de agitación previo, mucho menos, sino que el íntimo contacto se produce sin necesidad de mezclar, es por burbujeo de un líquido frente a otro. Fase continua, pesada, fase dispersa, ligera, bueno, líquido pesado por platos, líquido pesado por platos y vertederos, claro. Eso ya. Llega al plato y se va por el vertedero, y el ligero por las perforaciones sube, como si fuese vapor, como si fuese gas. Un poquito también, hay que poner también los defectos, ¿no? Dicen, malas de dispersión después de cada plato. Sí, una vez que se, claro, el líquido va por un lado, vaya imaginándose, el líquido va por un lado y el pesado, y el otro sube por encima. Agarren dos platos, agarren lo que teníamos nosotros líquido, lo que teníamos vapor, es lo mismo. Va a ver dónde se va a establecer el equilibrio. Que ustedes han dicho, el íntimo total, hasta llegar al equilibrio doble. Ahí en la columna. En cada plato, claro, en cada plato. Entonces, la concentración del extracto, digamos, líquido ligero, que sale del plato, o la concentración del extracto, que también sale del plato, pero que es el del pesado que va por el tubo, ¿qué relación van a tener? Se nota que no lo resuelto el ejercicio que van a tirar unas fotocopiadas, ¿no es? Unos selfies, barras se han sacado con el ejercicio y después, ¿qué han hecho? ¿Qué relación existe entre la concentración del soluto que sale con el líquido ligero, que se sigue yendo para arriba con relación a la concentración del soluto que se va para abajo? ¿Me está preguntando? ¿No está? Está en equilibrio. Si estamos diciendo que está. ¿Qué relación existe entre la concentración del soluto que está bajando por el tubo con la concentración del soluto del líquido ligero que está subiendo del plato inferior hacia ese? ¿Cómo se llama? No me puedes responder. ¿Qué relación existe? Están diciendo que esto le llamemos X, le llamemos Y, esto es equilibrio. Ahora lo podemos llamar líquido pesado y este ligero, se puede poner lo mismo. Eso es equilibrio. ¿Y qué relación existe esto con este doctor que está viendo aquí? No, así no. Yo venía con otra idea, pero están relacionados a través de un balance que le hemos llamado línea de operación. Un balance. El famoso Y es 1 igual que lo poníamos L sobre D, el otro también era L sobre C absorción, que es lo mismo. Va a haber curva de equilibrio, va a haber línea de operación y va a haber escalones. Lo mismo, porque la relación es la misma. Esto era lo que tenían que saber desde hace rato. Eso era, con eso, 100 puntos. Eso era todo. Entonces, cuando les daban un plato cualquiera, esto era la alimentación, les estaban dando esto. Ahora les daban dos valores. Algunos han puesto al revés. ¿Cuál tiene que ser mayor? ¿Cuál tiene que ser? ¿Cuál de los dos? 0, 7, 0, 6. ¿Cuál tiene que ser? Una vez que se tenga eso, se les ha dado el equilibrio. Entonces, una vez que ustedes tengan un dato teniendo estos dos, hagan, bueno, hay otros que suben por acá. Entonces, ya tengo esto, ya tengo alfa, voy a tener esto. Ya tengo esto, voy a tener estos dos,
Y si tengo estos dos, ¿cuál es la incógnita? ¿Cuál es la incógnita? ¿Ah? Ya me pasa ahora. ¿Ah? ¿Cuál es la incógnita? Tenían estos dos, con alfa hacen esto, con esto ya tienen, y tenían este lado. Tenían los dos, o sea, tenían este y tenían este. Ah, bueno. Si sabemos que eso se pasa de adentro, estamos otra vez repitiendo. ¿No es? Y en el tema de la línea de alimentación, por definición, son los moldes que se generan en la zona de rectificación al introducir un molde de alimentación. Se les ha dicho, se introduce un molde de alimentación y por efecto de eso se condensan 0,33 moles del vapor que viene debajo. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto? Moles de vapor que se genera en la zona de rectificación. Está en sus cuadernos, no lo dejen. Son los moles que se generan produciendo un mol. Yo introduzco un mol y al introducir un mol, 0,33 se van para abajo. ¿Cuántos se generan? ¿Ah? Todito, completo, díganmelo. El número. Completo. Cuando introduzco el 1, si de lo que está viniendo estoy quitando 0,33, en realidad al introducir se genera o se pierde. Conceptualmente, si introduzco yo algo y del B raya se condensa algo, ¿qué tipo de alimentación es? Es que no algo de cuando yo introduzco eso y por efecto de esa introducción algo se condensa, entonces allá está viniendo de aquí. ¿Dónde va a ir esto? Si es que algo se condensa. ¿Ah? ¿Dónde? Si no quieren contestar, díganme, no quiero contestar, enojado con usted, pero no me dejen que no hable. Si de lo que está viniendo se tiene que condensar algo, ¿esto hacia dónde va? ¿Ah? Fuerte. ¿A dónde se va? No puedo creer. Se va hacia abajo. ¿Por qué se va hacia abajo? Ya, se va hacia abajo. ¿Y cómo es? Es líquido hirviente. Si fuese líquido hirviente, no pasa nada. Entonces, es pues líquido frío. Porque cuando se va para abajo, está frío, TF, y tiene que llegar a TL. ¿Y quién le da calor? ¿Y cómo le da calor? Condensándose en una parte, le cede el lambda. Entonces, aquí, si aquí 0,33 se condensa por efecto de esto. Ya para empezar, el concepto nos lleva a líquido hirviente. Entonces, ¿cuánto vale eso? ¿Ah? El 0,33 no está llegando, no se genera hacia arriba. ¿Cuánto es? Si al introducir un mol del 1 que está viniendo, 0,33 se van para acá, ¿cuánto queda? 0,67, pero no es que se esté generando, se está perdiendo. Por lo tanto, ¿cuánto es? Menos 0,67, coincide
con el líquido frío que tenemos que saber, porque cuando se condensa es porque está frío. Y cuando está frío el F es negativo, para que la pendiente sea positiva. Realmente de lo que estaba se genera, lo hemos hecho con la mezcla, vapor y líquido, ¿se acuerdan? Esto se va para arriba y esto se va para abajo. En ese caso sí, esta fracción la habíamos llamado F y esta 1 menos F, ya cuando está allá arriba. Y de ahí salía la definición: molas de vapor que se generan por la introducción de un modo de alimentación. Y si el F en mezcla está entre 0 y 1, el F para líquido hirviente es 0, el F para líquido frío, ¿cuánto es? Negativo. No lo han leído. Y cuando nosotros hemos hecho su prueba y es con teoría, esto es teoría. Bueno, cerremos esto. Hemos ido a otro lado. Ya está. En esto ya hemos visto el momento. Otra, esta por ejemplo es maciza, el disco que antes era un plato perforado ahora es macizo. Entonces, de todas maneras, fíjense ustedes que el liviano siempre por abajo y el pesado por arriba. Entonces, no es que se va a echar por perforación, no hay, pero el liviano, cada vez que el pesado viene y se va para abajo, el liviano por su menor densidad, al estar en contacto con el pesado, se va a ir para arriba, no le queda otro. Y el otro, por ser pesado, se ve para abajo. Entonces, son placas ciegas, pero ambos se encuentran en el camino permanentemente. A medida que el líquido liviano se va subiendo, el pesado va bajando, y esto en todo momento existe íntimo contacto. ¿Sí? En todo momento. Y no es por etapas, por el hecho de que son macizas. Obviamente son etapas, pero es mucho más efectivo que lo que dice. En contracorriente, fácil considerada pesada, sin mezclado, muy efectiva. ¿Ve? ¿Por qué? Porque por etapas el íntimo contacto era aquí y entre ellas nada. El uno bajaba por el tubo y el otro subía por los orificios. En cambio aquí, ambos se ponen en contacto permanentemente. Entonces es muy efectiva. Lo que sí no es muy para grandes volúmenes, tendríamos. ¿Por qué? Porque va a ocurrir de que las alturas de los vertederos van a ser muy grandes, y si yo no burbujeo una cosa desde abajo hacia arriba, entonces no va a haber tampoco el volumen. Son para niveles pequeños. Entonces, esto es un poquito para redistribuir. A veces el ligero se va por un lado y el pesado, lo que decíamos, ¿no es cierto? Cuando eran las columnas de hierro para absorción, siempre es bueno no tener todo compactado, una gran altura de relleno. ¿Por qué? Porque hay canalizaciones. El líquido se viene por acá y el gas se iba por el otro lado y no había íntimo contacto. Entonces, esta columna rellena con mallas se pone por capas, y entre capas se pone un agitadorcito de manera de redistribuir la mezcla y el líquido extractor que están ahí, con la finalidad de sea más efectiva la distribución a través del área transversal que se tiene. Eso es todo. Eso es todo. Bueno, tiene un nombre específico, ¿no es cierto? También existen alimentaciones laterales para otro tipo de extracción. No vamos a ver todas. Esta es pulverización. Nosotros en cada líquido pesado lo pulverizamos, y al pulverizar el líquido pesado formamos gotitas. Y ustedes saben, al formar gotitas, el área interfacial es tremendamente grande con el líquido que está subiendo, ¿no es cierto? No es un caudal que está lleno, son gotas. Entonces es muy efectiva la columna de pulverización. Se dispersa la fase que tenga mayor velocidad de flujo, baja eficacia siemens por cada etapa teórica de ese movimiento de diferentes densidades, son un flujo deseado de posibilidad de inundación. Eso es. Bueno, ya está. Sigamos. Columnas pulsadas con bomba, estas son bombeadas. Bueno, para líquidos corrosivos o radioactivos, bueno, tiene sus características. Y esta es la última. Este extractor centrífugo es cuando, si las densidades no son muy diferentes, la separación por decantación o en las columnas rellenas va a tener tiempos muy largos, y entonces el rendimiento baja de separación. Entonces, este extractor
ya se dan cuenta, nosotros hemos estado aprovechando la fuerza de gravedad, ¿no es cierto? Descendíamos de gravedad directamente. Pero en este caso, miren, entramos en líquido ligero aquí en esta parte de abajo, ahí dice, aquí es la entrada del líquido ligero, ahí. Entonces el líquido ligero se va a ir hacia la periferia. Hay unos canales que ingresan y se va hacia la periferia. El líquido pesado entra por acá y el líquido pesado se va a quedar en esta zona central. El extractor empieza a girar, la fuerza centrífuga elevada va a hacer de que por el peso que tiene el pesado se va a ir hacia la periferia y va a desplazar al liviano que está ahí, y entonces el liviano se va a venir hacia el centro, y entonces en ese proceso de ida hacia la periferia y hacia el centro se produce el último contacto y por lo tanto después están las salidas, pero ya de las mezclas termales. Aumenta la turbulencia y el grado de contacto, altas velocidades de rotación para líquidos de muy pequeña diferencia.